dice así, distinguida audiencia, muchísimas gracias por acompañarme hoy día 25 de noviembre, ahora 7. El tema a tratar es muy importante y sobre todo para nuestra realidad y también para países de bajo y mediano ingreso económico, ¿cierto? Y vamos empezando con la primera lámina. Entonces, vamos a ver qué cosa, los factores asociados a demencia en países de bajo y mediano ingreso económico. Este mapa, ¿de qué se trata? Es un mapa que muestra el cambio porcentual anual por medio de los ABAT. ¿Qué cosa es el ABAT? ABAT son los años de vida ajustados por discapacidad. Años de vida ajustados por discapacidad. Como ustedes pueden ver, digamos, donde más se acentúa este problema es de acuerdo al color. A más oscurito, más problema. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la zona del Asia, hacia la China, también en países del África. Entonces, ¿y qué cosa es los años de vida ajustados por discapacidad? Son aquellos años de vida que uno pierde porque tiene alguna secuela o incluso porque hay una morbilidad muy severa y entonces la calidad de vida ya no es la misma, ya hay un déficit. Seguimos. Y entonces, acá traíamos un recordaris de los factores de riesgo de la demencia. ¿Cuáles son? Son 14 y vamos a enumerarlos. Primer factor de riesgo, inactividad física. Si ustedes recuerdan en antaño, el Ministerio de Salud en sus hojas para hacer las comunicaciones, etcétera, arriba tenía un membrete y decía, por tu salud, muévete. Efectivamente, ¿por qué? Porque la inactividad física es mal acompañante. Uno tiene que hacer ejercicio, uno tiene que tener una agenda, uno tiene que realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio cada día durante 5 días, lo que me resulta en 150 minutos semanales. Estos ejercicios pueden ser caminatas, pero también se aconseja unos ejercicios que hagan un poquito de resistencia para mejorar la fuerza muscular y evitar la sarcopenia. La sarcopenia la evito haciendo buenos ejercicios y alimentándome bien. Segundo punto, otro factor de riesgo. Estamos hablando del fumar, del tabaquismo. Y entonces el tabaquismo es malo por donde uno lo mire. Primero, tabaquismo me puede dar cáncer de pulmón. Tabaquismo puede empeorar mi osteoporosis. Tabaquismo puede asociarse cáncer. Y cuidado que los cigarrillos electrónicos, los novedosos cigarrillos electrónicos que son utilizados por muchos jóvenes y que he leído papers que nos hablan de que, por ejemplo, en Asia, las criaturas, los que están en etapa de pubertad de 11 a 13 años, están fumando el cigarrillo electrónico, que tiene sabores, olores y gustos, pero igual es negativo, causa inflamación a nivel del aparato respiratorio. Ahora, estos cigarrillos electrónicos, ¿por qué surgieron? Surgieron porque algunos científicos dijeron, mira, para dejar el cigarrillo conocido, el clásico, vamos a crear este cigarrillo electrónico y en esa medida él va a abandonar el cigarrillo clásico. Sin embargo, estos cigarrillos electrónicos siguen siendo igual de malos, siguen dando problemas. Entonces, no al cigarrillo electrónico, muy apetecido por la juventud. Tercer factor de riesgo que recordemos, el consumo excesivo de alcohol. Correcto, un cumpleaños, como no, Navidad, como no, una copa, un brindis, pero el excesivo consumo de alcohol es incorrecto. Incorrecto, porque también está asociado a cáncer. Incorrecto, porque también nos puede llevar a patología hepática. Entonces, no al alcohol y por supuesto que también nos puede llevar a problemas de demencia, porque todos estos factores están relacionados con la demencia. Ahora tenemos el 4, en la contaminación ambiental. Ajá, mucho estamos escuchando por noticias por aquí, por allá, sobre el medio ambiente, etcétera. Y entonces hablamos de la contaminación ambiental. Por ejemplo, aquí en Perú, nosotros conocemos un área muy interesante que queda en el Callao, el Pueblo Nuevo, Puerto Nuevo, y que ¿qué ocurre? Que ahí en esa zona hay muchas fábricas, es como una zona industrial, y entonces hay contaminación del medio ambiente, y hay
plomo en el ambiente y esas criaturas, esas familias que viven en esa área o condado de ahí del Callao, sufren pues este problema de la contaminación y en otros lugares también. Y eso es importante porque luego nos puede llevar a problemas de demencia a futuro. Entonces, hay que tener el medio ambiente de la mejor manera. Ahora, 5, se habla también de lesión cerebral. ¿A qué se refiere? A los traumatismos encefalocraneanos, de manera que el adulto mayor, y creo que toda la población, debe evitar los accidentes, debe evitar los traumas en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso también me va a poder llevar a la demencia. Y si es adulto mayor y se produce una caída y se golpea la cabeza, se puede formar un coágulo de sangre en el cerebro, lo que conocemos como hematoma subdural, y que luego va a tener que ser operado por el neurocirujano, ¿correcto? Entonces, y dependerá de la pluripatología, dependerá del estado nutricional, dependerá de cuál es su estado físico para ver si tolera el después de la operación, el pase a UCI y pase a servicio de medicina. Entonces, no hay que golpearse la cabeza. Sexto, la escasa intercomunicación social. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dicen los papers? No debemos aislarlos, debemos comunicarnos y no necesariamente, a mi gusto, no necesariamente por chat, por WhatsApp, por online. No hay nada más delicioso que una taza de café en un bonito restaurante y se puede platicar, se puede conversar, recordar tiempos pasados, músicas pasadas, literaturas revisadas. Es decir, es muy enriquecedor para el cerebro y me protege de la demencia. Séptimo, aquí esto sí es muy triste, es muy triste. Y lo que yo aprendí en Viña del Mar, cuando hice mi maestría en Chile, hace algunos años de epidemiología clínica, yo me fui a un congreso de epidemiología en Viña del Mar. ¿Y qué pasaba? Yo escuché que el factor de riesgo para todo lo malo es el pobre, es el pobre. Y acá este punto 7, me trae un poco a memoria aquello. ¿Por qué? Porque se habla de la baja escolaridad. O sea, aquellas personas que son analfabetas, dice la teoría, que están en desventaja y que tienen mayor probabilidad de luego desarrollar demencia. Entonces, la pobreza. 8, obesidad. La obesidad no es buena compañera para nada. La obesidad me puede dar las enfermedades crónicas no transmisibles, es como un gatillo, como un disparador. Si estoy en condición de obesa, puedo mañana más tarde hacer hiperglicemia y hacer diabetes. Si estoy obesa, mañana más tarde puedo hacer hipertensión. Si estoy obesa, puedo hacer dislipidemia y consecuentemente puedo tener problemas al corazón. Y recordar que una de las causas importantes por las que nos morimos es por problemas cardíacos. De manera que, ¿cuál es el punto originario? Obesidad. Y no solo eso, la obesidad también me puede llevar a problemas de apnea obstructiva del sueño. O sea que en la noche el individuo tiene problemas de suspensión de la respiración, como una pausa, deja de respirar. Y el cónyuge se preocupa, se desespera, pero esa apnea obstructiva del sueño puede estar asociada a obesidad y a su vez esta apnea obstructiva del sueño puede complicar los problemas cardiovasculares y ser verdaderamente un factor de riesgo cardiovascular, no solamente para demencia. La obesidad también sabemos que en algunos casos está relacionada con algunos tipos de cáncer, de manera que no es una buena compañera. 9, tenemos la hipertensión y ahí entramos a las enfermedades crónicas no transmisibles. La hipertensión, ¿por qué me he vuelto hipertenso? Bueno, pues cuando uno es adulto, de repente hay que controlarse, hay que hacer screening, cribado, cribaje, pesquisa, para ver si la presión se descontroló y se subió. ¿Por qué? Una de las causas se le llama idiopática, esencial. O sea, no está muy clara la causa definitiva, pero la obesidad ya vimos que sí. De manera que, bueno, me detectaron hipertensión, lo que queda es que debo asistir correctamente a mis controles, debo cumplir con mi receta y debo llevar estilos de vida saludables. Eso es lo que queda. Pero de repente el tópico 10, me hablan de diabetes, es pues la posibilidad de que cuando uno es adulto pueda presentar diabetes. ¿Qué debo hacer? Igual, ir a mis controles con mi médico de cabecera, cumplir estrictamente la medicación, adherencia al tratamiento
y los estilos de vida saludables. Ahora, ¿qué pasa? Se habla también de la depresión. Recuerden que la OMS dijo que a poco andar la depresión iba a ser como una de las causas muy importantes dentro de lo que se llama carga de enfermedad, casi ocupar el segundo o tercer lugar a nivel mundial. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Se habla que la depresión de presentación tardía puede ser una antesala a la demencia. Entonces, mucho cuidado, ojo avisor. Luego tenemos la 12, pero también, ahora cuidado, los órganos sensoriales son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál? La audición. Entonces, una discapacidad auditiva también me puede hacer proclive a que luego presente demencia. Paralelo a eso, tenemos la otra lámina, la 14, que nos habla también de pérdida de la visión. Entonces, este compromiso de órganos sensoriales estamos viendo que está también relacionado a la demencia. Para finalizar con la número 13, que es referente a las dislipidemias, muy conocido, muy mencionado cuando tengo los lípidos, las grasas altas en sangre y sobre todo el colesterol malo, que es el LDL alto. Por eso es que debo chequearme, porque no siempre voy a ser obesa y de repente el colesterol malo puede estar un poco alto. Entonces debo ir al médico para tratarme. Muy bien, siguiente slide. Entonces aquí lo que podemos ver es que el Alzheimer sigue una banda, ¿no es cierto? Sigue una banda muy interesante que empieza, vamos hacia la izquierda, en el área preclínica. Luego sigue lo que se llama en naranja el mild cognitive impairment, que viene a ser el deterioro cognitivo leve, ¿correcto? Y después pasamos a la banda lila, lila clarito, que es la demencia que relacionada al Alzheimer, pero que le llamamos leve, porque hay categorías, ¿no es cierto? Para luego seguir en una banda lila un poquito más acentuada a la demencia por Alzheimer moderada, para finalmente llegar a la demencia por Alzheimer severa. Entonces, como ustedes verán, hay todo un tamiz de colores y que está en relación pues al cuadro clínico. Seguimos. Yanela, el slide. Yanela, por favor, Sí, ¿cuál es el problema? a pasar el slide. Ahí veo que se está moviendo. A ver, veamos. Ok, siguiente slide. Entonces, este mapa, alerta por favor, gracias. Este mapa es un mapa de Estados Unidos en la que ustedes pueden ver el problema este de la demencia, ¿no es cierto? Y sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es como un mapa, le podemos decir, de calor y podemos ver aquí en los estados a más oscuros tienen más prevalencia de este problema que nos toca a considerar hoy día. Seguimos. Ahora, fíjense ustedes este pastel, como nosotros le llamamos el pie. ¿Y de qué nos habla? Del número, ¿no? De personas comprometidas con esta enfermedad, con demencia por Alzheimer, que tienen 65 años o más. Y esto es del año pasado. Y vamos a ver, ¿cuánto es lo que están considerando en este paper? 6.9 millones como total. De ahí vamos a la banda naranja. La banda naranja nos dice que ahí ocupan 1.83 millones, lo que quiere decir un 26.4%. Pero, ¿qué edades tienen esos individuos? Tienen entre 65 a 74 años. Correcto. Vamos al otro pedazo de la torta que es lila. Y ahí que encontramos que ocupan 2.67 millones, lo que constituye el 38.6%, y van de 75 a 84 años. Finalmente, el área verde, ¿de qué nos habla? De individuos de 85 o más años que tienen enfermedad de Alzheimer. Y miren, a más edad, el porcentaje va aumentando. Aquí tenemos un 35.4%. Muy bien, seguimos. Igualmente, esto es una proyección
de la enfermedad de Alzheimer, que como verán ustedes va a la izquierda desde el 2020 hasta el 2060. Es una proyección. En lila tenemos los adultos mayores de 85 años o más. En naranja tenemos los adultos mayores entre 75 a 84. Y en verde, los adultos mayores que van de 65 a 74. Nosotros ubiquémonos en el eje de las X. El eje de las X dice abajo 2020, 2030, 2040. Pues ubiquémonos más o menos en el 2025. Y fíjense ustedes cómo está proyectada. Hacia el 2030 se supone que serán 8.5 millones. Hacia el 2040, 11.2. Y para el 2060 se proyecta que deben ser 13.8 millones. O sea, esto va en aumento. ¿Y dónde más? La banda ancha en aquellos que son mayores, que están de 85 a más. Muy bien, ahora esta es otra banda interesante, dos columnas que nos hablan de qué. Acá qué queremos reflejar. Acá queremos reflejar la enfermedad de Alzheimer, correcto, pero por sexo. Veamos, mujer está representada en lila, hombre en naranja. ¿Y qué es lo que vemos? En edades de 45 años a la izquierda, comparemos con edades de 65 a la derecha. ¿Y qué es lo que vemos? Que en aquellos que tienen el problema de Alzheimer a los 45 años, siempre la prevalencia es más alta en mujeres, la banda lila. Y si me voy para los 65 años, también la prevalencia es más alta en mujeres, la banda lila. Muy bien, seguimos. Entonces acá tenemos un cuadro que es muy sencillo de ver, tranquilos. Esto se trata de la enfermedad de Alzheimer. A la izquierda tenemos los factores de riesgo, ya los vimos, no lo vamos a repetir. Y a la derecha tenemos los factores protectores y entonces podemos revisar un poquito qué nos dice de factores protectores. Y acá tenemos una educación elevada, ok, ahí hablamos del INEQ en salud, hablamos del primer punto que les dije en la plancha original donde estaban todos los factores, actividad cognitiva, ajá, ¿qué es lo que dice? Que como bien dijo la señora Vela, de que deberíamos ir a los talleres que propone la PEA para poder, digamos, si ya hay algo de nivel cognitivo, mejorar y evitar que esto progrese mediante tareas educativas de sinónimos, antónimos, nombre de países, nombre de animales, nombre de cosas. Es decir, pero obviamente a su ritmo. No hacer fuerte competición, sino a su ritmo. Entonces, poner al cerebro en acción, crucigramas, pupiletras, sudoku, poner al cerebro en eso. De repente había una profesión que yo no pude llevar porque andaba muy ocupada con el trabajo. Pues hay la Universidad de la Tercera Edad y en eso yo puedo decir que la universidad, la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un programa muy interesante que podría ser de mucha importancia para los adultos mayores. Luego se habla, qué interesante, del bilingüismo. Qué interesante, ¿qué es lo que se dice? Que cuando uno conoce más idiomas, le puede proteger. Y vamos aterrizándolo a países pobres. Entonces, ¿será caso que aquellos señores y señoras que hablan quechua y castellano deberíamos proponerle a que enfaticen bien y no sientan vergüenza muchas veces de hablar en quechua porque a veces son discriminados y son señalados o mirados de menos por gente inculta, ¿cierto? Entonces, si propiciamos eso, podría ser un método barato para poder combatir en algo todo este problema del Alzheimer. Seguimos. El social engagement, lo que decíamos, que uno no debe estar solo, uno no debe ser lobo estepario, uno tiene que comunicarse, las relaciones sociales entre pares es muy bueno, que uno elige con quién parar. De repente me gusta la música, pues será con gente afín. Me gusta la literatura, me gustan los deportes, o me gusta hablar de la vida, o me gusta solucionar los problemas. Uno elige con quién, pero hay que hacerlo. Luego dice marriage, el matrimonio. Ok, bienvenido, pero no necesariamente tendría que ser matrimonio. Lo interesante es que obtenga una pareja con la cual pueda mirar juntos el futuro. Actividad física, ya dijimos que eso protege mucho por tu salud, muévete.
una ingesta de alcohol moderada en determinados compromisos sociales, una ingesta de café moderada y la famosa dieta mediterránea y la dieta DASH, que se caracterizan porque son muy ricas en colores. Y cuando nos referimos a colores es que tienen verduras y que tienen frutas, pero a su vez también pueden tener otro tipo de proteínas que es a base de pescado, ¿cierto? Prioritariamente, porque hay que disminuir un poquito la carne roja. Muy bien, y después vitaminas cuando las necesite. Para eso hago mi screening y me pueden chequear cómo está mi vitamina D, cómo está mi vitamina C, mi E, y de acuerdo a ello el médico decidirá. Y luego tenemos lo que dijimos, la ingesta de alcohol y controlar el colesterol. Dijimos que tener el colesterol LDL, el malo es malo. Tener elevado es malo, hay que bajarlo con terapéutica. Pero también es malo tener el colesterol bueno, el HDL bajo. No es correcto. Entonces el HDL también tiene que estar en los niveles apropiados. Para eso debo hacer el screening, mi despistaje y el médico será quien me dé la receta que corresponde. Muy bien. Ahora sí, esto lo vamos a hacer muy didáctico y muy al punto. Son artículos interesantes sobre el tema. Dijimos que íbamos a hablar de demencia en países de bajo y medianos ingresos. Y fíjense este tema interesante que yo encontré. Esto es del 2018. ¿Y de qué habla? De la asociación del estrés en la niñez con demencia en la vejez. Ajá, o sea que no es que yo mañana cumplo 60 años y ya debo empezar a cuidarme. No, debo cuidarme desde intraútero, desde que la madre está gestando, su control prenatal, su parto bien atendido, el niño bien oxigenado y con su control de desarrollo normal por su médico pediatra y la madre por su médico ginecólogo, porque desde ahí nace todo. Y aquí ven ustedes qué pasa con el estrés en la niñez. Luego puede tener resultados cuando uno es adulto mayor y está relacionado a demencia. Entonces, fíjense ustedes qué importante este estudio, ¿cierto? Entonces, este es el primer estudio que vamos a ver y lo vamos a resumir para que no, digamos, no sea tedioso. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? El objetivo era analizar si las experiencias estresantes en la niñez aumentan el riesgo de demencia en la vejez. Ajá. Y el segundo objetivo, ¿cuál era? Evaluar la asociación específica con la enfermedad de Alzheimer, porque esa es la más frecuente. Y entonces esta es una cohorte de un estudio de investigación, ¿no? El KIHD, en la cual se reclutaron 2.682 hombres. Fíjense, estos son estudios epidemiológicos de nota, de ley, elegantes. Estos caballeros estaban entre 42 a 61 años. Esto fue hecho en Finlandia. Entonces, se les hizo una entrevista estructurada para ver los datos de la infancia, qué había pasado cuando eran pequeños, ¿no es cierto? Y estos datos se recolectaron del 1984 al 1989 para luego de recolectada este resultado de la entrevista, de ver cómo fue su niñez, iba a haber un seguimiento hasta el 2014, o sea, como 30 años, para ahí mirar, bueno, pues, ¿qué pasó con aquel que estuvo sometido a estrés? ¿Le fue mal? ¿Tiene demencia? Eso era lo importante. ¿Y cuál era la variable compuesta de estrés infantil? Aquel niño que había estado en custodia, que había estado en orfanato. Segundo, crisis graves en la infancia. Tercero, conflictos con docentes. Cuarto, lo vemos por las noticias, cuando los niños tienen que emigrar por problemas de guerra. Entonces, como decíamos, se hizo un seguimiento de estas personas, ¿no? Para ver la enfermedad de demencia Alzheimer vía registros nacionales hasta el 2014. Muy bien, se hicieron los análisis respectivos y ¿qué se encontró? El estrés infantil presente en aquella edad va a dar un mayor riesgo de demencia total. Y tenemos acá el HR, que es el hazard ratio, que es el crudo, que era 1.86, y el ajustado 1.93. ¿Qué quiere decir? El ajustado 1.93 quiere decir casi 2.
Quiere decir que aquellas personas que estuvieron sometidas a estrés en la niñez tienen 2 veces más la probabilidad de desarrollar demencia que aquellas que no estuvieron sometidas a estrés. ¿Correcto? Entonces, importante su asociación con el Alzheimer. Conclusiones de este paper, que el estrés en la niñez es un factor de riesgo relevante para la demencia en la vejez. Por lo tanto, segundo, hay una importancia de dar un apoyo temprano a niños en contextos adversos. Se requieren estudios en poblaciones diversas, ¿no es cierto?, que enfoquen el curso de vida en prevención de la demencia. Muy bien, ahora pasamos a este segundo artículo también muy interesante, que nos habla de la fatiga, del cansancio relacionado al estrés en la mediana edad y la incidencia de demencia, ¿correcto? O sea, la fatiga, el agotamiento relacionado al estrés en la mediana edad y la incidencia de demencia. Este es un estudio longitudinal igualmente con un seguimiento de 50 años y ahora en quiénes? En mujeres. Muy bien, ¿cuál fue el propósito de ellos? El objetivo de los investigadores, estudiar si el agotamiento relacionado con estrés en la mediana edad daba mayor incidencia de demencia en mujeres con un seguimiento de 50 años. Y trataban de comparar a mujeres con estrés más agotamiento versus estrés sin agotamiento versus sin estrés. Y bueno, pues reclutaron 777 mujeres y miren las edades, 38, 46, 50, 54, sin demencia al inicio, sin demencia, correcto. Y las reclutaron en las épocas de 1968 a 1969. Ahí le hicieron la evaluación, le hicieron un test y después evaluaron los resultados en el 2019, ¿correcto? Para ver qué había pasado. ¿Y qué hicieron en el 68 y 69? La entrevista psiquiátrica para determinar si estas damas tenían estrés crónico, más criterios de agotamiento. Muy bien. También se hizo luego del seguimiento, porque se hizo un seguimiento de 50 años, ¿se acuerdan del título? Seguimiento de 50 años, son trabajos epidemiológicos de sacarse el sombrero. Y vieron quiénes tenían demencia. Y entonces los exámenes neuropsiquiátricos se realizaban con entrevistas a los informantes, registros hospitalarios, los criterios de SM3 que nos permiten determinar el diagnóstico correcto. Y bueno, se le hizo el análisis estadístico correspondiente, se ajustó por esas variables, edad, educación, depresión, ansiedad, y se estratificó por edad de inicio, ¿no es cierto? O sea, quienes empezaron a los menores de 75 años, quienes presentaron la demencia de 75 a 85 y mayores de 85. ¿Cuáles fueron los resultados? 58 mujeres, el 7.5% tenían estrés con agotamiento. El 10% tenían estrés sin agotamiento y durante el seguimiento que dijimos que fue de 50 años, 227 personas presentaron demencia, lo que equivale al 29.2%. Entonces, ha habido una asociación significativa entre mujeres con estrés más agotamiento, con un hazard ratio de 2.95 para demencia antes de los 75 años. ¿Qué quiere decir? Que aquellas mujeres con estrés más agotamiento que tenían menos de 75 años tuvieron 3 veces más la probabilidad de desarrollar demencia que aquellas que no tenían estrés más agotamiento. ¿Correcto? Y acá hay otro dato interesante, que la edad media de inicio de demencia más temprana, 76 más o menos 9 años versus 82 más o menos 8 años, grupos sin estrés, había una diferencia significativa. ¿Correcto? Muy bien. Las conclusiones de este estudio son que el agotamiento por estrés en mediana edad es un factor de riesgo para demencia de inicio más temprano en mujeres y que es necesario hacer una intervención temprana en individuos con estrés elevado para prevenir el deterioro cognitivo. O sea, todos esos antecedentes son súper valiosos. Ahora pasamos a otro dato interesante que también lo vimos en nuestra primera plantilla, que hablábamos sobre la educación y hablábamos sobre la alfabetización, hablábamos sobre el analfabetismo. Miren, acá hay unos pobladores de nuestro país, ¿no es cierto?, que van muy deseosos al colegio, son niños entre hombrecitos y mujeres,
Y miren este documento. Este es otro documento interesante que nos habla de la diferencia de género en el impacto de ser analfabeto sobre el riesgo de demencia en una comunidad de adultos mayores, ¿correcto? Entonces, ¿cómo el ser analfabeto puede influenciar en el riesgo de demencia? Y el objetivo fue investigar si el analfabetismo, ¿correcto?, aumenta el riesgo de demencia en adultos mayores de la comunidad. Y querían evaluar las diferencias de género en esa asociación. Es un estudio de corte poblacional de la comunidad en individuos de 65 años. Y, por ejemplo, ¿cuántas personas fueron que reclutaron? Reclutaron, fíjense ustedes, 5,217 personas, o sea, un buen número, que no eran demenciados. O sea, 5,217 personas que no eran demenciados, ¿no es cierto? Y le hicieron un seguimiento a 8 años, ¿correcto? A 8 años de seguimiento. Y entonces, ¿qué se vio? Que de ahí, al término de estos 8 años, 283 presentaron demencia, ¿correcto? ¿Cuántos varones? 98, que constituye el 4,4%. ¿Cuántas mujeres? 185, que constituye el 6,2%. Entonces, y de nuevo, el numerito, ¿cuál era el hazard ratio? 2,89. ¿Qué quiere decir? Casi 3. Quiere decir que aquellas personas analfabetas tienen 3 veces más la posibilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer que aquellas que no son analfabetas. Entonces, he ahí la inequidad en salud y la inequidad en oportunidades. Ok, entonces ya dijimos que queríamos estudiar si el analfabetismo aumentaba el riesgo de demencia, ya les dije los datos, les dije el número, ¿no? Que reclutaron 5,217 y al final 283 hicieron demencia. De ahí mayoritariamente las mujeres, un 6,2% y los hombres un 4,4%. Correcto, ahora vamos a ver. Entonces, siguiente slide. Se hizo el seguimiento, como dijimos, durante los 8 años para ver la presencia de demencia y con los análisis estadísticos correspondientes, estratificado por género, ajustado por edad, educación y factores de riesgo vascular. Resultados. En mujeres, el analfabetismo estuvo asociado con un mayor riesgo de demencia, mayor a 1. Ya dijimos que era 2,89, mientras que en hombres la asociación fue débil. O sea, casi 3 veces más la probabilidad en las mujeres analfabetas. Conclusiones. El analfabetismo contribuye al riesgo de demencia, especialmente en mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la implicancia? Que deberíamos hacer programas de alfabetización y educación temprana para reducir las desigualdades de género en salud cognitiva. Se sugieren intervenciones de políticas públicas centradas en la educación de mujeres mayores en contextos vulnerables. Y acá es importante mencionar lo que ocurre en algunos países. ¿Y a qué países me refiero? Me estoy refiriendo a, por ejemplo, Irán, donde hay una suerte de discriminación, donde las niñas no tienen acceso a la educación. Prioritariamente se privilegia de que sean educados los niños, mas no las niñas. Es más, cuando se crean colegios para ellas, hasta han sido quemados. Es decir, que hay una suerte de desigualdad total y de considerar a la mujer de una manera más inferior. También hay casos en Pakistán, aunque a la letra se dice que hay igualdad, que está escrito, ¿no es cierto?, en lo que serían derechos. Sin embargo, en la vida real no siempre se cumple aquello y hay esa desventaja para el sexo femenino. Aquí pasamos a otro artículo que también es interesante y que nos habla de qué, casi remarcando el mismo tema, adversidad en la vida temprana, ¿no es cierto? O sea, cuando somos jóvenes. ¿Y esto qué va a hacer? Va a actuar sobre predictores, sobre marcadores que van a ser como predictores, ¿no es cierto? ¿De qué? De problemas relacionados a la neuroinflamación, a la neurodegeneración y al deterioro cognitivo en mujeres. O sea que estas adversidades que pasamos
en la juventud y en la niñez, a la larga va a marcar tanto así que hay unos marcadores que tienen que ver con la neuroinflamación, la neurodegeneración y el deterioro cognitivo. Y entonces, ¿qué se quiso hacer acá? Acá lo que se quiso fue evaluar si la adversidad en la vida temprana, le vamos a llamar ELS por sus siglas en inglés, si la adversidad en la vida temprana podía luego estar relacionado con cambios en biomarcadores de neuroinflamación, degeneración, volumen central y función cognitiva en mujeres de mediana edad. Entonces se quiso examinar la interacción de la severidad de la adversidad en la vida temprana y ver qué pasaban con estos marcadores. Entonces, la metodología participaron 179 mujeres de 30 a 60 años con y sin exposición a esta adversidad antes de la pubertad. Se midió, aquí sí, se miden unas concentraciones séricas de algo que se conoce como el Glial Fibrillary Acidic Protein, el GFAP, que son los marcadores, y el Neurofilament Light Chain, el NFL, es otro marcador, porque estos son marcadores que van a hablar de demencia, son de investigaciones recientes, ¿cierto? Porque ahora se está abocando más la ciencia a ver estos marcadores y ver también aspectos genéticos, aparte de todo lo mencionado. Entonces también se vieron las imágenes de resonancia magnética para ver en T1, T2, para ver cómo estaban los volúmenes cerebrales totales y subcorticales y también mirar cómo estaba el volumen del tercer ventrículo. Se hicieron pruebas cognitivas sensibles a deterioro temprano y ahí tenemos el Cambridge Neuropsychological Autopsy. Seguimos un test, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pues que utilizaron estos modelos aditivos para examinar las interacciones entre esta situación de la situación adversa en etapas tempranas. ¿Qué obtuvieron? Se observaron interacciones no lineales significativas entre la severidad de aquella adversidad en edad temprana y qué es lo que pasaba ya en la edad mayor, con estos marcadores mencionados, el GFAP y el EDFL en sangre. ¿Qué se vio? Pérdida de volumen de la materia gris total y subcortical, aumento del volumen del tercer ventrículo, peor rendimiento cognitivo en dominios de memoria de trabajo espacial, procesamiento visual rápido y reconocimiento de patrones. Conclusiones, las siglas ELS en inglés, que viene a ser adversidad durante etapas tempranas, produce un efecto acelerador en marcadores periféricos, estructurales y funcionales del envejecimiento cerebral. De manera que esto es sumamente importante porque fíjense ustedes, el cuidado del adulto mayor no empieza cuando mañana voy a cumplir los 60 años, ni cuando estoy en los 50. Todo es mucho más atrás y todo está interconectado. Y yo diría que la pediatría tiene que estar relacionado con la geriatría y la ginecobstetricia tiene que estar relacionado con la pediatría y la geriatría. ¿Por qué? Porque las condiciones del control prenatal, las condiciones del parto también son importantes y van a marcar la vida del individuo. Y bueno, ¿qué trae esto? La adversidad temprana debe considerarse un factor de riesgo modificable en prevención de enfermedades neurológicas asociadas a la edad. ¿Cuál es la relevancia para la intervención temprana? Hay que hacer programas dirigidos a mitigar los efectos de la ELS en inglés, que viene a ser la adversidad temprana, para poder reducir la carga futura de deterioro cognitivo y neurodegeneración. Correcto. Y antes de pasar ahí, ya ustedes están viendo, yo quiero comentar dos cosas. Justo con esto de los marcadores y justo con todo este problema de que el deterioro cognitivo, la demencia, ¿no es cierto? Y la Alzheimer, no necesariamente tengo que yo preocuparme cuando estoy en el campo de la geriatría, cuando tengo los 60 años, sino ya estamos viendo por todos los artículos que hemos visto, por todo ese estrés que pasan aquellos niños cuando son pequeñitos antes de ser púberes, por todo ese estrés y agotamiento que sufren esas damas en mediana edad, por toda esta adversidad en la juventud y antes de la pubertad, que luego se relacionan con demencia. ¿Qué ocurre?
y lo voy a decir con mucho respeto. Acaba de salir el 20 de noviembre, que viene a ser ahora mismo, el jueves pasado, que yo me fui a República Dominicana para un evento, para un simposio cardiometabólico, veo que ha salido un importante documento del Ministerio de Salud y me alegra, en la cual, ¿de qué se trata? De que dicen que van a preocuparse por la salud mental y van a preocuparse por los adultos mayores que presentan deterioro cognitivo y demencia, ¿correcto? Y que están hablando de un programa preventivo. Y me parece correcto, y me parece que si es un esbozo de que se trate de ver con interés a este grupo poblacional, es correcto. Sin embargo, desde mi punto de vista epidemiológico, internista y de geriatra, yo creería que no debe ir ahí, porque está la letra, lo he leído el extenso escrito que han hecho con mucho respeto, y ahí dice que van a cuidar de las personas con deterioro cognitivo. Yo me atrevería a decir que ahí no empieza el problema, que yo incluso haría un plan antes de, dice preventivo. Preventivo es cuando esté en foja cero, no necesariamente cuando ya estoy en deterioro cognitivo y que puedo empezar la cascada de problemas y el empeoramiento de la enfermedad. Yo iría antes. ¿Cuándo qué? Cuando tengo que cuidar la salud del adulto. ¿Y cómo? Con recomendaciones de todo tipo, screening, despistaje, cribado, cribaje, pesquisa, como dicen los cubanos, cada año. No tengo ningún problema, no me duele nada, estoy bien. Vaya a su control, vaya a su despistaje, para que le hagan su examen físico, psíquico, mental y sus análisis de laboratorio. Y lo que se encuentre mal, se corrige. ¿Y para qué? Para que le aconsejen también una dieta saludable, ejercicios saludables, comunicación entre pares y los ejercicios que mejoran mi área cognitiva. ¿Para qué? Para así no se presente el deterioro cognitivo o por lo menos lo postergo, lo atraso, lo pongo lejos. Y yo creo que estamos actuando bien. Y estamos hablando con las verdaderas letras en mayúscula de prevención. Porque la prevención puede ser primaria, la prevención puede ser secundaria y la prevención puede ser terciaria. La prevención primaria, si nací sano, quiero estar sano. De ahí la importancia de las vacunas. La prevención secundaria es detectar una enfermedad en el individuo cuando esté en la fase asintomática, no que tenga el problema florido, sino que me hagan un test de sangre y de repente me encuentran un azúcar un poquito elevada, no estoy todavía en diabetes, pero estoy en prediabetes y me dicen, oiga, tenga usted cuidado. Entonces, ahí sería ideal. Entonces me detectan aquello que no estaba florido sintomáticamente y permiten darme el tratamiento ad hoc. O finalmente lo que se llama la prevención terciaria. Bueno, pues ya soy diabética, ya soy hipertensa, entonces, ¿cuál es la prevención terciaria? Se caracteriza porque hay una sola palabra, que es compliance en inglés, que es cumplimiento, por la cual yo debo cumplir con el tratamiento que me prescriben los doctores para que vaya bien, ¿no? Que vaya estabilizada, no que vaya con altos y bajos y que no tenga que ser hospitalizada, porque yo voy a acudir regularmente a mis controles, dada la cita, dada mi agenda, dada mi tarjeta, mi libreta de récord de mis controles, no esperar descompensarme y entrar por emergencia con posibilidades de pasar a UCI, con muchas posibilidades de infección asociada al ventilador mecánico de la UCI y morirme. Entonces, no esperar eso. Y entonces yo hago ese acápite. La prevención, bien dicha, tendría que ser antes de, no esperar cuando ya tengo deterioro cognitivo. No, no, antes de protegerme con todo lo dicho, con las habilidades cognitivas, desarrollando, cuidando la parte física, con los screenings, los despistajes y con las actividades físicas y la intercomunicación entre pares y evitar los excesos, todo lo que dijimos. Pienso que ahí sería más elegante y sería desde el punto de vista de salud en economía o economía en salud, mejor dicho, sería mejor porque sería más costo efectivo. Costo efectivo quiere decir mayor número de años que voy ganando.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no espero que aparezca la enfermedad. Me adelanto, lo protejo, lo abrigo, lo abrazo para evitar. Porque ya cuando empieza la enfermedad, creo que estoy llegando tarde. Y deterioro cognitivo ya es un problema. No será demencia leve, Alzheimer, demencia moderada, Alzheimer, demencia grave, pero deterioro cognitivo per se, el my cognitive impairment ya es un problema. No quisiera llegar ahí. Quiero adelantarme y hacer un plan de políticas públicas fuerte, seguro, robusto, que desde el punto de vista económico incluso me va a permitir ahorrar, porque voy a evitar de que estos individuos pasen a problemas de deterioro cognitivo leve y luego empiece la cascada si es que no hay ninguna acción correctiva. Muy bien, esta dama la puse acá, continuamos y ya vamos terminando. Esta dama la puse acá, ¿por qué? Porque ella nos recuerda las señoras que viven en la sierra, que cocinan a leña. ¿Y de qué estamos hablando? De que ese humo que ellas y sus familiares inhalan también es negativo y también se trata de contaminación del aire. Entonces, ya dijimos que la polución, que el aire contaminado también me puede llevar a la demencia, ¿correcto? Y vamos. Muy bien, entonces acá vemos la contaminación del aire, un factor de riesgo como olvidado para la demencia en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí un dibujo, mil palabras. Yo hice tipo pechacucha, pongo mi foto y uno ya recuerda todo lo que vivimos y todo lo que pasamos, ¿cierto? Y acá este es solamente una laminita, tranquilos, vamos a ir a lo más importante. Acá a la izquierda, ya ven ustedes, la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Y eso está relacionado con qué? Con una inflamación crónica sistémica, está relacionado con estrés oxidativo crónico, ¿no es cierto? A su vez, eso va a estar también engranado con una inflamación sistémica, aterosclerosis sistémica, resistencia vascular, hipertensión, stroke, que quiere decir accidente cerebrovascular. Y acá también otro cuadrado importante que se trata del síndrome metabólico. Ya dijimos obesidad, diabetes, inflamación sistémica, incremento del estrés oxidativo. ¿Para qué? ¿Esto a dónde nos va a llevar? Acá, a estas 4 líneas importantes en celeste: estrés oxidativo, apoptosis neural, cambios degenerativos en el cerebro y la neuroinflamación. Acuérdense que neuroinflamación y neurodegeneración son los pilares que nos manifiestan que estamos frente a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, como ustedes pueden ver, todo este camino, esto es la fisiopatología, nos lleva a la neuroinflamación, nos lleva a la disrupción en la regulación, en la autorregulación cerebral, nos lleva al daño isquémico, nos lleva a la activación de la microglía y el astrocito, liberación de citoquinas, ¿correcto? O sea que hay una cascada neurodegenerativa y hay una disfunción neuronal o muerte de ellas. Y lo que nos va a traer al final, miren, empezó acá, empezó en air pollution, empezó en contaminación ambiental. ¿Y en qué terminó? Terminó en neuroinflamación, neurodegeneración, ¿correcto? Entonces, todo eso es importante, ¿cierto? Siguiente. Muy bien, entonces acá tenemos, con esta lámina terminamos. Menopausia, caramba, ¿será que la menopausia también tiene que ver o hay algo al respecto? Vamos a leerlo. Y no leerlo, vamos a hacer la síntesis. La que ha leído todo el artículo soy yo, pero lo que les voy a manifestar es el sumo, la esencia. Y dice así: este es un estudio realizado en el 2025 y que nos habla de qué, de la edad de la menopausia, a qué edad me da la menopausia y la función cognitiva y el declinar que puede haber en la mediana edad y en las mujeres adultas mayores. Esto es hecho en la China, aprovechando de un estudio que ellos estaban haciendo en jubilados, ¿no es cierto? La salud y la jubilación, un estudio longitudinal que lo hicieron del 2011 hasta el 2018. Y dice así: estos datos se obtuvieron de 7.419 mujeres posmenopáusicas de 45 a 101 años de edad,
al inicio del estudio longitudinal, en lo que ya les conté, un estudio de jubilación de los chinos. Entonces, y acá nos cuentan, bueno, ¿cuándo fue tu menopausia? A ver, veamos. Bueno, se clasificó utilizando puntos de corte. Por ejemplo, menor a 40. No, la mía fue entre 40 y 44. No, la de aquellas fue entre 45 y 49. La de aquellas entre 50 y 55. Y la de aquellas mayor de 55. Entonces, hubieron diferentes grupos etarios en los que se produjo la menopausia. Entonces, ¿ellos qué evaluaron? La función cognitiva se evaluó con pruebas neuropsicológicas hasta 4 veces durante 7 años y las asociaciones se analizaron mediante una regresión lineal. Muy bien. ¿Qué encontraron? En comparación, miren, ellos ponen como punto de referencia importante la comparación de la menopausia entre 50 y 55 años, como que esa es, digamos, la más frecuente o el punto de corte importante. Y que vieron que habían casos, 3.2%, que tenían menopausia prematura, ¿cierto? Habían otros que tenían 8.4% que tenían menopausia temprana. Y habían otras personas que tenían 4.9% de menopausia tardía. Bueno, ellos qué vieron, se asociaron con puntuaciones cognitivas basales más bajas, si bien la tasa de deterioro cognitivo no difirió significativamente entre los grupos de edad de la menopausia tardía mostró una tendencia hacia un deterioro más rápido. Pero la conclusión es la siguiente, que las edades extremas de la menopausia, ya la prematura, ya la temprana o ya la tardía, entendiéndose por prematura menor a 40, entendiéndose por temprana entre 40 y 44 y entendiéndose por tardía a mayor a 55 años, se asoció con una cognición basal más baja en comparación con la menopausia que era entre 50 a 55 años. Como les dije que para ellos era como un punto de corte elegante, que la menopausia sea de 50 a 55 años y que los extremos, la prematura o la tardía, no iban bien con el problema este del deterioro cognitivo. Entonces, la desventaja cognitiva en la menopausia tardía, dijeron, en comparación con la de 50 a 55, tiende a aumentar con el tiempo. Y para comentarles yo un artículo que acabo de leer del 2025 sobre esto de la menopausia, para que no quede preocupación o duda, les voy a contar lo que leí, que es de reciente publicación. Y dice así: la edad de la menopausia relacionada con deterioro cognitivo y posterior demencia está fundamentalmente dada cuando esta menopausia se presenta en etapas tempranas. Eso es lo que dice la teoría. Cuando se presenta en etapas tempranas y si estas damas son portadoras de la ApoE4, de la apolipoproteína 4. Entonces, en esa circunstancia, sí son más proclives a desarrollar problemas en el área cognitiva. ¿Correcto? Si hay la menopausia muy prematura y si son portadoras de un gen que es el ApoE4. Muy bien, y vamos terminando para conversar con preguntas y comentarios. ¿Correcto? Y dice así. Este es una último que ya lo conversamos un poquito, el bilingüismo, y dice así, una estrategia de salud pública para el envejecimiento cognitivo saludable. Bilingüismo, una estrategia de salud pública global para el envejecimiento cognitivo saludable. ¿Correcto? Entonces, acá muy bien, tienen ustedes, la demencia representó un costo de 818 millones, mil millones, 818 mil millones de dólares en el 2015 y afecta de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medios. Las siglas en todos los papers, LMICS, ¿correcto? Entonces, la prevención ante falta de fármacos efectivos, dado el acceso limitado a tratamientos modificadores de la enfermedad de Alzheimer. La investigación se centra en estrategias preventivas para promover un envejecimiento cognitivo saludable. Prevención es lo mismo. Entonces, tenemos que el bilingüismo como un factor de reserva cognitiva.
La evidencia sugiere que el bilingüismo retrasa en promedio 4 años la aparición de síntomas clínicos y alrededor de 2 años el diagnóstico de Alzheimer en comparación con los monolingües. Entonces, propongamos el bilingüismo, propongamos en nuestra población, que muchas de ellas están en áreas de poco poder adquisitivo. Muy bien, y vamos avanzando y vamos, entonces, la relevancia para los países de bajo y mediano ingresos dice, hay que fomentar el bilingüismo, que el fomentar el bilingüismo puede ser una estrategia de salud pública viable y de bajo costo para mitigar el riesgo de deterioro cognitivo en contextos con recursos limitados. Muy bien. Implicancias en políticas educativas, ¿cierto? Y de salud. Integrar el bilingüismo, ¿no es cierto?, en sistemas educativos y promoverlo como iniciativa de envejecimiento saludable podría beneficiar tanto a la prevención como a la equidad en salud en aquellos países de bajo y medianos ingresos. Y creo que con esto vamos finalizando. Y miren ustedes, esta imagen es interesante. Al medio, veamos juntos. Pero ¿qué retos contextuales hay del bilingüismo e investigación en demencia en países de bajo y mediano ingreso? Vamos arriba, la bola roja, los sistemas de salud inestables. Luego, la falta de recursos. Luego, población analfabeta. Luego, las diversas poblaciones y etnias. Luego, el estigma, lo que les decía. Luego, estigma. Luego, diferencia genética y perfil epigenético. Luego, factores de riesgo vasculares. VIH, ¿cierto? Diferencias culturales. Deprivación social y del medio ambiente. Inestabilidad política. Entonces, todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 circunferencias alrededor del medio, que vienen son los retos contextuales del bilingüismo y la investigación en demencia en países de bajo y mediano ingreso.